Bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia del tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, la cual se titula Reflexiones sobre la cultura estadística en la era de la COVID-19. Tengo el placer y el honor de presentar a la doctora Carmen Batanero, una persona muy querida por toda la comunidad académica internacional por su gran disposición a colaborar en la educación matemática de los países. Con más de 30 años de trayectoria en investigación en didáctica de la estadística y probabilidad, la doctora Batanero fue catedrática de la didáctica de la matemática en la Universidad de Granada, España, y actualmente es colaboradora extraordinaria en dicha universidad. Además, fue presidenta de la Asociación Internacional de Educación Estadística, IASE, por sus siglas en inglés, donde fue nombrada miembro honorario en 2006. También fue miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional para la Enseñanza de la Educación Matemática, ICME. Ha presidido diferentes comités científicos, entre ellos la IASE Roundtable Conference en Tokio 2000, la séptima Conferencia Internacional de Estadística Docente en Brasil en 2006 y el estudio conjunto ICME-IASE sobre la enseñanza de la estadística en las matemáticas escolares en México 2008. Ha colaborado en la organización de grupos de trabajo sobre didáctica de la estadística en diferentes congresos internacionales y ha sido editora asociada y miembro del panel editorial en diferentes revistas especializadas de alto impacto en educación matemática. Bueno, podría seguir hablando de su amplia trayectoria, pero no quiero robarle más tiempo de la exposición. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora Carmen Batanero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Armando, por tu presentación. Se nota que es estudiante mío de doctorado, ¿no? Y entonces me pone más mérito de lo que realmente tengo para que lo trate bien como estudiante. Y bueno, quería dar las gracias al profesor Ángel Ruiz y al comité por invitarme a participar en este congreso, que para mí siempre es un placer. Además he visto en la lista de participantes del foro a muchas personas conocidas y me da mucho gusto estar con ustedes. Siguiendo un poco uno de los temas que se han iniciado en esta conferencia, me permito hacer algunas reflexiones breves sobre la necesidad de cultura estadística en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia. Esta pandemia que nos ha hecho que no podíamos imaginar hace unos años, ¿no? Ni en nuestros peores pronósticos, y ha ocasionado muchos cambios en la actividad humana, también incluida la educación. Nos hemos visto enfrentados a muchos retos que hemos tenido que ir sorteando, y también la familia y los estudiantes. Bueno, lo que yo, como mi campo es la educación estadística, me voy a centrar un poco en el crecimiento de la información estadística asociada a la pandemia en los medios de comunicación y cómo esto implica una necesidad de aumentar la cultura estadística del ciudadano. Me baso en los trabajos previos, no solamente míos, sino elaborados con dos compañeros de la Universidad de Granada. Bueno, hemos visto mucha modificación en el comportamiento de los individuos, por ejemplo, las restricciones que hemos tenido de movilidad o restricciones perimetrales, no poder salir de la ciudad, cierre de comercio, etc. También se ha ido mucho a la enseñanza, al trabajo a distancia, por ejemplo, por teleproceso, muchos campos que antes no eran frecuentes, incluida la enseñanza. En pocos días, una de las primeras cosas que se cerró, por lo menos en España, fueron las escuelas y los institutos. Entonces los profesores han tenido que arreglarse para no dejar a los niños sin docencia, gracias a la tecnología, las comunicaciones y la virtualización. Por otro lado, los organismos públicos, tanto el gobierno como los organismos de salud o la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos han querido hacernos partícipes de sus decisiones. Muchas de estas decisiones no nos han gustado, como por ejemplo el uso de mascarillas
o el no poder asistir a conciertos, a espectáculos cuando hemos querido. Y para podernos transmitir la situación, lo que han hecho es publicar muchos datos estadísticos, a veces con presentaciones que no son totalmente adecuadas. Respecto a la enseñanza, se ha podido resolver un poco mediante la enseñanza online. Se han creado muchos recursos de comunicación entre alumnos y profesores, incluso a veces con medios muy limitados, porque no todos los niños tienen en su casa su ordenador y su internet. A veces una familia han tenido que compartir un teléfono móvil para seguir las clases para todos los niños de la familia, y a veces ni eso, a veces no tenían ni siquiera este medio. Se ha tenido que formar los profesores. La parte positiva es que la experiencia ha proporcionado materiales importantes, por ejemplo, los que se han asociado a la reforma curricular en Costa Rica. También la comunidad educativa ha aprovechado para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido en este tiempo de crisis. Y hay algunas cosas positivas que vamos a poder usar en el futuro cuando ya pase esta pandemia. Porque pongo como ejemplo el monográfico de la revista de Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática, donde investigadores de muchos países están analizando el efecto de la pandemia y cómo ellos lo han resuelto desde muchos puntos de vista. Bueno, si vamos a la parte de estadística, vemos un gran aumento en el consumo de datos. Encontramos cada día gráficas como esta que presento la transparencia, en este caso el número de casos, pero podríamos pinchar y representar el número de ingresos, el número de muertes. Esto es en España a lo largo de un periodo. Podemos ver las olas, cómo crecen, cómo decrecen. Estos gráficos suelen ser interactivos porque uno puede cambiarlos. Por ejemplo, en vez de la incidencia, se podía representar la media diaria o el número de muertes o el número de ingresos. Hay que tener también cuidado al interpretarlo, porque no es lo mismo las pruebas confirmadas, que son las que se suelen reportar, como la enfermedad. Seguramente la extensión de la enfermedad es mucho mayor que la que aparece en la gráfica, puesto que hay muchos casos asintomáticos que ni siquiera se detectan. Estas gráficas se actualizan día a día, con lo cual crece mucho la cantidad de información. Aquí vemos otros ejemplos. En la gráfica, en la parte superior derecha, vemos cómo se mezclan dos gráficas de tipos diferentes, gráficos de barras y gráficos de líneas, y dos escalas diferentes, lo que puede hacer que el lector le resulte difícil, ¿no?, de leerla. También en la gráfica, en la parte de abajo, sería como un modelo matemático, una curva normal. Y aquí se está comparando en un momento en que se estaba discutiendo si se hacían las medidas de mitigación tales como, por ejemplo, el toque de queda. Nosotros hemos tenido un toque de queda, con lo cual a partir de las 11 de la noche no se podía salir a la calle, ¿no? Por ejemplo, y otras medidas como el uso obligatorio de la mascarilla. Bueno, entonces aquí se comparan dos escenarios, cómo sería la ola que está empezando, si se hacen las medidas de mitigación o si no se hacen. Bueno, parece aparentemente que si no se hacen las medidas de mitigación, la ola va más rápida, desciende más rápidamente, ¿no? Sí, es verdad, pero entonces tiene un pico más alto. Y lo que ocurre es que hay que comparar también con la capacidad del sistema sanitario, la capacidad máxima. El problema que ha ocasionado la pandemia muchas veces no es en sí, que es también, ¿no?, la cantidad de contagios. Nosotros hemos llevado a varios millones en España de personas contagiadas, pero el problema ha sido en que los hospitales, las urgencias no estaban preparados para atender esta demanda. Incluso encontramos, como aquí en la parte izquierda, noticias que claramente son incorrectas, ¿no? Esta noticia es reciente en un periódico nacional y le dice que 1,5 millones de personas, tras la pauta completa, esto quiere decir que tienen las 2 dosis de vacuna, que se han contagiado 1,5 millones de personas. Bueno, cuando lees la noticia, cuando tú reflexionas, ves que la noticia claramente es errónea, está sesgada, porque en primer lugar, nunca ha habido en España a la vez 1,5 millones de personas contagiadas. Y entonces no se sabe bien cómo han calculado este 1,5 millones. Bueno, el caso es que este tipo de noticias, si el ciudadano no detecta los errores, puede confirmar a los antivacunas. Nosotros en España, por suerte, no tenemos mucho, pero todavía hay un 10%, 8%, 10% de personas que no quieren vacunarse y ponen en riesgo las demás.
Vamos a ver algunas características de estos gráficos que los hacen más difíciles de interpretar por las personas, que van a ser estas 4, que vamos a ir comentando. Bueno, en primer lugar, el carácter multivariante. Esto quiere decir que normalmente no se representa una sola variable, sino muchas. En este gráfico que tenemos en la parte superior derecha, vemos que tenemos el país, que sería una variable. Luego tenemos, aquí se puede cambiar el caso por habitante, tendencia, una muerte. Y luego también tenemos colores para representar otra siguiente variable. En la gráfica de la parte inferior, pues vemos que tenemos simplemente como si fuera una gráfica de línea más estilizada, pero que tenemos la evolución de la pandemia en varios países diferentes, es decir, que se pueden comparar en un momento dado cómo van los diferentes países. Bueno, estas gráficas son un poco más difíciles de leer por la persona que no tiene la cultura estadística, puesto que normalmente en la enseñanza normalmente se representa una única variable o 2, como mucho 3, ¿no? Cuando se estudia la correlación y la regresión. Y ello requiere un nivel avanzado de lectura. Respecto a estos niveles, podemos considerar como 4 niveles de lectura. Una lectura simplemente directa, por ejemplo, ¿cuál es la incidencia en España el 14 de marzo? ¿No? Se puede leer. O un segundo nivel, comparar varios datos, por ejemplo, en qué país era más alta la incidencia o menos en el 12 de marzo. Leer más allá de los datos, que sería interpolar o extrapolar datos en la gráfica, o una lectura crítica. Eso ya es más difícil porque supone el conocimiento del contexto. Es decir, hasta qué punto estos datos son fiables, cómo se han recogido, si hay algún sesgo en la recogida, etc. La segunda característica es la interactividad, que ya hemos comentado. El gráfico no es estático, es dinámico. Y el lector lo puede cambiar según lo que quiera ver, puede cambiar el eje de tiempo, puede cambiar la variable representada. Esto lo que hace es dejar la responsabilidad de lo que se transmite al lector. Si el lector no está bien educado, digamos, pues a lo mejor no coge la parte esencial del gráfico. La parte positiva es que democratiza la exploración estadística, que hasta ahora estaba limitado a los estadísticos profesionales. Porque en vez de tener que usar métodos como, por ejemplo, análisis de varianza o test de la T, que son muy complicados, podemos analizar los datos mediante métodos visuales. Algunos de los gráficos que se representan no son convencionales. Bueno, ya el que hemos comentado arriba varias veces. También esto todo ejemplo. Bueno, en este gráfico, en la parte izquierda inferior, aunque es un gráfico de barras que sí es convencional, pero quizás no es tan convencional de poner un eje positivo hacia arriba, otro eje hacia abajo, pero este eje hacia abajo también es positivo, no son valores negativos. Lo que pasa es que arriba se representan los contagiados y abajo los números de fallecidos. Además, la escala de la parte superior a la parte inferior es diferente, así que da una primera impresión de que casi que se mueren todos los que se contagian, pero es una impresión falsa porque la escala de la parte inferior está más espaciada que la de la parte superior. En el gráfico derecho, pues podríamos hacer las mismas consideraciones. La última característica que vemos en estos gráficos es que se usan razones, proporciones, tasas con bases diferentes. A veces se reportan valores absolutos, número de casos. A veces casos por 100.000 habitantes o por millón de habitantes o por número de habitantes en una ciudad o también a veces porcentaje de plazas disponibles en una UCI o en un hospital. Y en ocasiones la base de comparación o se mezcla en el mismo gráfico o no se explicitan. Claro, como el razonamiento proporcional tampoco es tan sencillo, todo esto dificulta la comparación. En consecuencia de todas estas características, vemos que es más importante que nunca la necesidad de cultura estadística. Esta cultura estadística nos debería ayudar primero a poder interpretar estos gráficos y esta información en general. He puesto gráficos que son más vistosos, pero igual serían las tablas estadísticas. Ser también capaces de usar esta información para comunicar nuestras ideas o argumentar y conocer las ideas estadísticas fundamentales, un conocimiento mínimo, aparte de unas actitudes. Entre las ideas estadísticas fundamentales que habría que conocer sería la de datos. En primer lugar hay que entender los datos, de qué va, por qué se recogen, la importancia, su fiabilidad.
los resúmenes y la representación, como cada gráfico que nos da, cómo podemos resumir los datos, cómo elegir el gráfico más adecuado, saber leerlos. La distribución, normalmente caso a caso, no podemos estudiarlo estadísticamente. Cuando nos dan una gráfica de este tipo, lo que nos están dando es cómo se representa, en este caso, el número de contagiados en toda la población. No te dicen si cada persona, si Carmen o Luis están contagiados o no, sino qué ocurre en la población. Dentro de esa distribución vamos a tener promedio, la dispersión, los promedios, los valores medios, los valores máximos, el rango, la variabilidad también, que va a ser no solamente, por ejemplo, dentro de la distribución. Aquí estamos viendo los casos en España, pero en esta misma gráfica yo puedo representar distintos países, una región, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, y también observamos una variabilidad de una región a otra, una variabilidad en el tiempo, esto sí se lo miré en esta gráfica, o también en diferentes muestras. La otra idea importante sería la idea de probabilidad, puesto que si no tuviéramos la probabilidad, la estadística me permitiría describir los datos, pero no me permitiría predecir. No podría. Esta parte de predicción, sobre todo la vamos a hacer con el muestreo de inferencia, que nos permite estudiar una población completa, pero solamente analizando una parte de ella. Para eso va a ser importante que la muestra tenga un tamaño suficiente y que esté seleccionada en forma aleatoria y representativa. Y la última idea que quiero destacar es la idea de modelo de modelización, puesto que esta relación entre estadística y probabilidad me da un tema privilegiado para la enseñanza de modelización, que hoy día es muy importante, ya que podemos encontrar muchos ejemplos sencillos en la vida diaria en donde se apliquen modelos matemáticos. Además de estas ideas estadísticas fundamentales, va a ser importante también ejercitar una serie de tipos de razonamiento, que vamos también a comentar utilizando esta gráfica, que ahora ya en vez de ser de incidencia es de vacunación. Bueno, el primer tipo de razonamiento es una persona con razonamiento estadístico tiene que saber percibir la variabilidad, comprender sus causas, tratar de explicarla, tratar de medirla y cuando sea posible tratar de controlarla. Aquí vemos esta gráfica donde la parte superior tenemos cómo ha ido creciendo la vacunación. Es una gráfica de personas vacunadas. La parte de arriba son las que tienen una dosis al menos y la parte que está en verde oscura hacia abajo las que tienen la pauta completa. Cómo ha ido creciendo desde que empezaron a vacunar, que fue en enero, al final de diciembre, el último, hace 23 o 24 de diciembre, cómo ha ido creciendo. Bueno, aquí vemos la variabilidad, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero también si cogemos otro, en España ahora mismo estamos vacunados ya de las personas que pueden vacunarse, es decir, los mayores de 12 años, un 80% de los mayores de 12 años, ¿no? Claro, los niños no se pueden vacunar y como he dicho antes, hay personas antivacunas que no quieren, que hay que tratar de convencerlas. Si vamos a compararla con todo el mundo, vemos que ya varía la situación. La curva arriba es más lisa, es más constante, pero abajo hay como escalones, ¿no? Y el porcentaje final es más pequeño. Bueno, también podríamos ver otro tipo de razonamiento estadístico que se llama transnumeración, que me dice que si yo en vez de un gráfico utilizo otro, la información que puedo obtener es diferente. Por ejemplo, este mismo gráfico de la vacunación, si en vez de hacerlo acumulado, sumando cada día a todas las personas que se han ido vacunando, lo hacemos día a día, las que se vacunan ese día, es la gráfica que tenemos en la parte de abajo muy diferente. Cada gráfica me dice una cosa. En la gráfica de abajo podemos ver por qué hubo algunos días muchísima vacunación y por qué otros días hubo muy poca. Bueno, esto luego lo vamos a explicar después, que requiere también el conocimiento del contexto. Si nos vamos a la gráfica de la parte inferior derecha de la pantalla, estamos viendo el porcentaje de vacunación en todo el mundo, vemos cómo el porcentaje varía en distintos países. Entonces aquí teníamos que saber cuál gráfico más adecuado según lo que yo esté estudiando. Ahora, un tercer tipo de razonamiento sería
integrar esta información estadística en el contexto, es decir, no vale solamente con obtener conclusiones matemáticas, sino que ¿qué me dice esto respecto al contexto? Por ejemplo, ¿por qué hay tanta diferencia entre el número de vacunaciones al principio y al final del periodo? Claro, al principio era muy difícil conseguir vacunas, todos los países estaban peleando por ellas, se tenían muy pocas, y por otro lado la gente tenía mucho miedo, nadie quería ir a vacunarse. Al principio todos pensaban que iba a haber efectos secundarios. La parte intermedia es cuando la gente se ha convencido más, aunque no todos, de ir a vacunarse. ¿Y esta parte inferior qué pasa? Pues que ya las personas que están admitidas para vacunar solamente queda un 20%, ya los que quedan serían solamente los antivacunas, digamos, ¿no? Por eso ya, aunque haya vacunas disponibles, no se producen tantas vacunaciones al día. Bueno, está claro que la diferencia de la tasa entre países se va a deber al coste de la vacuna, y es importante también reflexionar cómo nos afecta esto a todos, porque aunque en un país lleguemos al 100% de vacunación, mientras no aumente la proporción a escala mundial, no hacemos nada, porque con la cantidad de comunicaciones, la cantidad de viajes y transportes que tenemos todos los días entre diferentes zonas geográficas, mientras el virus siga circulando por una zona, no conseguiremos terminar la pandemia. El último tipo de razonamiento estadístico sería el uso de modelos. Bueno, incluso esta curva que tenemos aquí representada acumulada, podemos decir que un modelo matemático, puesto que seguramente si hubiéramos usado los datos reales uno a uno no sería tan suave. Aquí se ha suavizado, ¿no? Se ha hecho una serie de tiempo y se ha suavizado la tendencia. Es decir, estamos usando funciones matemáticas y usando otros capítulos de la matemática para trabajar en la estadística. Pero incluso modelos muy sencillos, como sería un gráfico de barra o una media aritmética, podríamos considerar que es un modelo matemático. O el caso de la varianza o el caso de la coeficiente de correlación, podemos pensar que es un modelo matemático que me permite a mí estudiar el comportamiento de la realidad. La última parte de la cultura estadística sean las actitudes. No basta tener conocimiento y un razonamiento adecuado. Es muy importante el aspecto emocional de las matemáticas. Esto se ha reconocido también en los últimos años. Una actitud adecuada hacia la estadística, ¿qué implicaría? Bueno, en primer lugar, la persona tiene que valorar la estadística como un útil en la resolución de problemas. Si tenemos un estudiante muy aventajado, que resuelve todos los problemas que le pongamos, que conoce todos los conceptos, pero que piensa que la estadística es una tontería, no sirve para nada, entonces no hemos hecho nada. No es como si una persona sabe tocar muy bien un instrumento de música, pero odia la música, entonces nunca vas a conseguir que sea un buen concertista, ¿no? Por ejemplo. Es importante también percibir la capacidad para aprender estadística. Todo el mundo puede hacer algo, aunque sea una estadística sencilla, que sea un gráfico, que sea una media. Porque algunos alumnos cogen como una fobia, un miedo a la estadística y ya no quieren estudiarla. También tener un gusto por ella e intención de utilizarla. Para el caso de los profesores, lo que es importante es que la quieran enseñar, que tengan interés, que el profesor se sienta cómodo, que esté capacitado, porque si el profesor se siente a disgusto o piensa que va a tener fallo en la enseñanza, no vamos a conseguir, aunque la metamos en el currículo, no vamos a conseguir que se llegue a enseñar. Es importante también para el alumno y para la persona tener una visión crítica sobre la información estadística que nos encontramos en Internet, poder distinguir las fake news de las noticias verdaderas, poder distinguir realmente las muestras que están bien tomadas o los datos que son sesgados. También en el caso de los estudiantes, la perseverancia y el esfuerzo en el estudio, la imaginación y la creatividad. Y por último, un compromiso cívico y social. Es importante también cómo usar la estadística para mejorar la sociedad. Esto lo estamos viendo justamente con el caso de la vacunación. ¿No? La persona que es vacuna pues tiene que pensar que no solamente se protege él mismo, sino que protege al resto de los habitantes de su ciudad. Bueno, vamos a acabar con unas implicaciones didácticas, un par de transparencias. Bueno, espero ya con estos ejemplos, que lo hemos hecho con datos de la pandemia, con gráficos de la pandemia, pero se podía usar con cualquier otro tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un problema con los recibos de la luz,
que todos los días no lo suben, no lo bajan, está llegando a unos precios tremendos. Y entonces podríamos haber hecho los mismos tipos, encontrar gráficos muy variados respecto a la variación del precio de la energía en España, ¿no? Entonces la estadística se está incluyendo en el currículum, ya se incluye de la educación primaria. En todos los cursos casi hay algo de estadística o de probabilidad. Y no solamente en primaria, sino hasta llegar a secundaria y bachillerato. Yo no sé si porque es el último tema del currículum o porque el currículum tiene demasiadas cosas, pero también en los libros de texto, si muchos libros de texto lo ponen al final del libro, no sé si era por esto o qué, o porque el currículum está muy apretado, pero el caso es que muchas veces falta tiempo y o no se llega a enseñar o se llega a enseñar muy deprisa, se dedica una semana, un par de semanas, y como consecuencia es la escasa competencia de muchas personas que terminan su educación secundaria para leer los gráficos estadísticos, para interpretar las noticias estadísticas que encuentran en la internet. Aquí el profesor Audrey Salcedo tiene en la revista Paradigma un estudio con ciudadanos adultos en Venezuela, y donde él ve que sí, que los ciudadanos, una muestra muy grande, cerca de 500 personas me parece que son, y los ciudadanos, lo que es una lectura directa del gráfico la hacen, pero cuando es una lectura crítica o cuando es una lectura donde haya que interpolar o que extrapolar, eso ya casi nadie llega. Entonces es una pena, después de haber tenido tantos cursos de estadística, que la gente salga con poca formación. También a veces, cuando el profesor ve que no tiene tiempo para la estadística, porque está al final del currículum, quizá se olvida que además del valor intrínseco, puesto que es la única rama de la matemática que trata, digamos, la aleatoriedad y el azar, ¿no? La aleatoriedad y el azar nos está rodeando en toda nuestra vida, en todas nuestras actividades. Desde que nacemos estamos rodeados de azar. Entonces, tanto en el trabajo como en la vida personal, en las inversiones que hagamos, cuando vamos a un médico que nos interprete un diagnóstico, estamos en situaciones aleatorias. Entonces vamos a poder ejercitar lo que hemos aprendido en la clase de estadística. Pero aparte de este valor intrínseco, también la estadística puede ser útil porque se ejercitan muchas otras partes de las matemáticas. Los números, la proporcionalidad. Pues cuando estamos trabajando con los promedios, estamos haciendo operaciones, cuando estamos realizando un gráfico, cuando construye un gráfico el alumno, tiene que trabajar con la proporcionalidad porque tiene que hacer una escala proporcional, porque las barras del gráfico de barras o la amplitud del sector circular en el gráfico de sectores tienen que ser proporcionales a la frecuencia. Entonces está trabajando la proporcionalidad. Trabaja en geometría también, tanto con los rectángulos, con los círculos, pues según los tipos de gráficos. Por ejemplo, el diagrama de puntos, el diagrama de dispersión, las coordenadas cartesianas, ¿no? Se está trabajando. El álgebra, la recta de regresión, al fin y al cabo es una línea recta, que es una función. También se podría estudiar la regresión curvilínea utilizando otras funciones como exponencial o logarítmica, es decir, o la medida. También cuando estamos trabajando para representar en una clase el peso de los niños de la clase, la altura, la longitud de los brazos, estamos también ejercitando parte de la medida, las unidades de medida. Es decir que si no hay mucho tiempo para la estadística, se podrían, dentro de otras partes de las matemáticas, meter de vez en cuando, no te digo que fuera todo, algunos problemas o algunas situaciones de estadística. Por ejemplo, cuando se está empezando a trabajar la proporcionalidad y las fracciones, incluso con niños ya a partir de los 10-11 años, pues se podían poner problemas de comparación de probabilidades. De esto sabe mucho Luis Armando, que está trabajando problemas de comparación de probabilidades en urnas o con ruletas. Bueno, aparte que se podía hacer una actividad de este tipo que a los niños les puede interesar, pues se puede ver una aplicación directa de lo que se está aprendiendo sobre las fracciones. Es decir, que tiene la doble ventaja de ejercitar la estadística o la probabilidad y además mostrarle a los estudiantes ya una primera aplicación de lo que se está estudiando. Por lo mismo, cuando se está estudiando las funciones, la recta, la parábola, pues se podría poner algún problema de regresión. No hace falta ni siquiera que se hagan los cálculos manualmente, porque hay muchos apples hoy día que tú dibujas la nube de puntos
y te permiten trazar la recta de regresión o la curva de regresión automáticamente, y luego con los estudiantes se puede discutir qué significan los parámetros de estas rectas. Si estamos representando, por ejemplo, la altura de los estudiantes en función del peso, ¿qué representa la ecuación de esta recta? ¿Qué quiere decir que la altura es, por ejemplo, el peso multiplicado por 0,75 más 30? ¿Qué representa eso? ¿Qué quiere decir? Y con lo cual le veríamos una aplicación inmediata a las funciones. Bueno, para finalizar, estos ejemplos que hemos presentado aquí son uno de los muchísimos que aparecen a diario en la prensa y nos ha dado la reflexión de la necesidad de formar ciudadanos estadísticamente cultos. Esta formación debería llevarse a cabo en la escuela, porque sabemos que todas las personas pasan por la escuela. Prácticamente la mayoría de las personas terminan al menos la secundaria o una gran parte de la secundaria. Entonces ahí es el lugar donde las personas las podemos hacer estadísticamente cultas, porque luego unos van a ir al trabajo directamente, al oficio, otros van a ir al comercio, van a ir a distintos caminos, pero en la escuela tenemos a todos los ciudadanos del futuro. Bueno, esperamos que entonces esta presentación, que es breve por el tiempo que tenemos limitado, pues motive a los profesores para incorporar en su clase, en lo posible, la enseñanza en la estadística. Fijaros que también los ejemplos, esto de la COVID o de otros temas donde hay gráficos en la prensa o donde hay noticias en la prensa, se pueden utilizar también como recursos didácticos. Así los profesores Alsina y Rodríguez Muñiz han escrito mucho sobre esto. Es decir, que también una de las cosas, digamos, que nos podemos beneficiar también de la pandemia es que se están creando muchos recursos didácticos. Y para el estudio de la estadística, un recurso didáctico muy sencillo de obtener sería simplemente coger alguna noticia de la prensa, coger alguna noticia de la incidencia en la ciudad donde esté el instituto, donde esté el centro. Mira, estos son los datos de nuestra ciudad. ¿Qué quieren decir estos datos? ¿Cómo han variado? Y podemos trabajar la estadística en las clases de esta manera. Y bueno, yo ya les doy las gracias por haberme escuchado y quedo a su disposición por si me quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Carmen. Me encantó la exposición, ha sido muy ilustrativa y eso es importante, ¿verdad? Para clarificar los conceptos, poner esos ejemplos que son contextos reales. Han habido muchas muestras de cariño, muchos saludos para Carmen de diferentes partes, tanto en el chat del Zoom como en Facebook. Hay tengo dos preguntas, vamos a ver si nos dan tiempo. La profesora Jerry Charpentier, que es de aquí de Costa Rica, conocida de nosotros, le pregunta: doña Carmen, gusto saludarle. Usted menciona que una persona apropiada de conocimientos en variabilidad puede comprenderla e incluso intentarla controlar. ¿Podría comentarnos un poco más sobre las posibilidades de control de variabilidad en contextos reales? Bueno, antes de contestar a esta profesora, quería dar las gracias a los que me han mandado saludos, que yo también los saludo a todos de una vez y ya he visto que hay mucha gente conocida y a mí me da mucho gusto conocerlos. Respecto a la pregunta de la profesora, esto se refiere, por ejemplo, cuando tenemos en muchas situaciones profesionales, ¿no? En el control de experimentos o en el control de calidad, por ejemplo. Cuando se fabrican aparatos, coches o lavadoras, aire acondicionado, cualquier cosa, bombillas, pues se están produciendo y normalmente, sobre todo si es un aparato costoso, imagínate un lavavajillas, ¿no? Pues eso te dicen, tiene 2 años de garantía, ¿no? ¿Y cómo hacen para calcular esta garantía? Bueno, está claro que no todos los aparatos van a durar al mismo tiempo, sobre todo estos que tienen muchas clases de componentes y algunos de esos componentes pueden fallar. En el proceso de producción se van sacando los aparatos a la venta y algunos de ellos se inspeccionan a fondo. No se puede normalmente inspeccionarlos todos porque sería muy costoso y se tardaría mucho tiempo. Y además porque es innecesario, porque si se coge una muestra bien tomada, con esa muestra se pueden sacar la conclusión para poder ofrecer 2 años de garantía o 1 año de garantía o lo que fuese. ¿Y por qué decimos que se puede controlar la variabilidad? Porque
Las personas que trabajan en control de calidad, pues normalmente, día a día, van tomando, no ellos directamente, sino sus empleados, las muestras, los aparatos, y van viendo los parámetros, y entonces lo van representando en unos gráficos, que son los gráficos de control. Esos gráficos de control se van haciendo la media. Por ejemplo, si fuera la intensidad que aguanta el aparato antes que se funda, una bombilla, por ejemplo, que aguanta, cuánta intensidad de corriente aguanta hasta que se funde. Pues van probando muchas bombillas y van viendo cada una cuánto aguanta, hacen la media, lo van representando. Y esto se va sacando día a día o cada pocas horas unos gráficos, una serie de tiempos, y hay unos límites, que esos son los límites del control de calidad. Cuando en un momento dado la media se sale por encima, es decir, es muy alta, aguanta mucha resistencia, que eso puede parecer raro, aunque sea malo, pero luego explico por qué. Pero supongamos que aguanta poco, se sale por debajo. Quiere decir que las bombillas se van a fundir enseguida. Bueno, en ese momento el proceso está descontrolado. Y en ese proceso se para la producción y se revisa, ¿no? Bueno, también sería malo que duren como muchísimo, malo para el fabricante, porque es lo que quiere es que sus productos duren, pero no eternamente, ¿no? Sabe que hay esto de la obsolescencia programada, que hoy día se está tratando de luchar contra esto, porque nos venden las máquinas para que te duren 8 años, 10 años, luego o los coches, las máquinas que compramos y luego se te estropean. No sé si este ejemplo te puede servir. Excelente, Carmen. No, eso revela mucho la conexión que hay de la estadística con los contextos reales, ¿verdad? Con la realidad de nuestros estudiantes. ¿Sabes qué? Juan estuvo trabajando, Juan, mi marido, trabajó en control de calidad. Y por eso este ejemplo me sale. No es que me salgan tantos ejemplos así de la manga, ¿no? Pero es que este ejemplo, como él trabaja en control de calidad, por eso me ha salido. Hay una pregunta en Facebook, no sé si nos dará tiempo, por lo tanto, lo que voy a hacer es, mientras Carmen nos responde esta última pregunta, les voy a compartir el formulario de opinión acerca de esta conferencia en el chat de Zoom para que puedan valorar esta conferencia. Ahí está compartido y le voy a plantear esta última pregunta de Facebook Live. Hay muchas preguntas, pero bueno, seleccionándolas voy a hacer esta mientras ustedes pueden completar el formulario. Dice, quisiera preguntarle qué itinerario de investigación pueden llevar nuestros estudiantes para analizar los efectos de la pandemia. Por otro lado, ¿cómo se valoran los avances de los estudiantes en su alfabetización estadística desde sus producciones? ¿Cómo se evidencia el razonamiento estadístico? Por último, ¿cómo proponen romper el tradicionalismo en los cursos de azar con tareas de urnas, bolas, cartas, dados por otros contextos reales que formen al ciudadano para comprender su realidad? Esto lo plantea Johan Castro Hernández. Bueno, no planteó una, planteó un montón de preguntas. Tal vez hacer... Muchísimas, ¿eh? Sí, son muchas. Es un curso. A ver si me acuerdo de todo. Bueno, respecto a la investigación de los estudiantes, claro, la verdad que nosotros tenemos un trabajo con otro chico que no es Luis Armando, un trabajo de máster, donde en un instituto de la provincia de Córdoba, en Lucena, nosotros el año pasado en Navidad estábamos en una ola, estábamos en la parte de arriba de una ola, y entonces se restringía, vamos, que no podíamos salir de Granada. Nosotros, por ejemplo, no pudimos salir de Granada, estaba la provincia con confinamiento perimetral. Y entonces una de las cosas que se estaba discutiendo es cuántas personas podrían ir juntos a la cena de Navidad, ¿no? Para que no fuera peligroso. Porque normalmente en la cena de Navidad no te juntas solamente con los que viven contigo, que ahí no importa que si tienes 15 de familia no pasa nada. Pero si te juntas con tus padres que viven en otro lado, con tus cuñados, con tus suegros, pues entonces se van juntando distintos grupos, burbujas, y puede ser que alguno esté contagiado. Y el año pasado todavía no teníamos la vacuna. Bueno, pues entonces en este instituto, en esa ciudad, a los niños se les buscó unos datos estadísticos de la incidencia, la tasa de contagio en esa ciudad en esa ciudad y también en otras ciudades de alrededor. Fue una noticia publicada en la prensa, se les pidió leer las noticias y el profesor preparó una serie de preguntas
primero le preguntaba pues, cuál es la probabilidad de que una persona cogida al azar esté contagiada o no. Si se juntan dos, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la probabilidad de que estén contagiados o no? ¿Qué pasa si se juntan tres? ¿No? Independiente, porque claro, si son la misma familia o estás contagiado o no. Y se quería llevar a los alumnos la idea de que las reuniones, como se juntan la gente joven para hacer botellón o para hacer fiestas, que son peligrosas. Pero que se quería que ellos sacaran poco a poco por medio de la prueba compuesta, porque aunque la probabilidad de contagio es pequeña, por tanto la probabilidad de estar sano es muy grande, pero de todas formas un número menor que 1, por ejemplo 0,99. Si tú tienes dos personas juntas, será 0,99 al cuadrado, si tienes 3 al cubo, y si sigues aumentando, pues llega un momento en que no es tan pequeño. No, bueno, yo me acuerdo que preguntamos, la probabilidad que salía allí era un 7% al final las reuniones. Y queríamos que ellos decidieran, ¿tú qué número de personas aconsejarías en una reunión para la cena de Nochebuena, ¿no? ¿Y por qué? Claro que un 7% parece poco, pero un 7% pensando que todas las familias de la ciudad están reunidas, ¿cuántas familias puede haber en la ciudad? ¿Cuántas familias puede haber alguien contagiado? El 7% de familias, ¿cuántos harían? ¿No? Digamos que ahí se hizo una investigación de ese tipo. Yo creo que entonces, un tipo de investigación que se me ocurre a mí es una como esta, no puede ser una investigación como la que hacen los expertos, pero que a lo mejor puede utilizar para trabajar la probabilidad, como en este ejemplo, la estadística, en el contexto suyo y para ayudarle a concienciarse de que es importante también seguir las recomendaciones, en ese caso las recomendaciones sobre que no se reuniesen muchas personas juntas en ese momento, ahora pues pueden haber también. Y otra pregunta que era que cómo se evaluaba el razonamiento estadístico. Bueno, hay por ahí algún artículo. Hace mucho tiempo yo leí uno de una profesora inglesa que se llama Susan Starkins, de que hablaba de cómo evaluar los proyectos estadísticos de los estudiantes. Es decir, que si trabajas con los estudiantes en un proyecto, en vez de hacer una clase tradicional, qué cosas había que tener en cuenta para evaluarla. Yo no sé si lo que se puede hacer, que alguna persona que me quiera hacer alguna otra pregunta, si le pregunta a Luis Armando mi correo electrónico, me escribe. Yo a esta profesora, por ejemplo, le podría buscar la referencia, que no me la sé de memoria aquí, creo que está en internet, y buscar la referencia del vínculo, mandarle el vínculo para que ella la pueda descargar. Y había otra pregunta, pero no me acuerdo cuál era. Sí, bueno, ya de todos modos, bueno, de hecho, han surgido un montón de preguntas más. Me disculpo con las personas, pero como tenemos una agenda muy talladita de tiempo, no podemos contestar porque en el chat aparecieron un montón de preguntas muy interesantes, pero como dice la doctora, de hecho ella tiene su página, ¿verdad? El sitio web de Carmen, y ahí aparece el correo de Carmen por en algún momento quisieran escribir. Entonces, antes de finalizar, quiero agradecerle profundamente a Carmen por siempre tener esa gran disposición para colaborar con todos los eventos que se realizan a nivel latinoamericano. Siempre ella está anuente a colaborar, y con sus conferencias tan ilustrativas nos ayudan a orientarnos en lo que es la didáctica de la probabilidad estadística, ¿verdad? Que en comparación con otras áreas matemáticas es muy nueva, y nos falta, por lo menos aquí en Costa Rica, nos falta mucho desarrollar ese conocimiento. Entonces, ha sido un gran aporte para nosotros. Muchas gracias, Carmen. No sé si... Muchas gracias a vosotros. Y ya he visto que tenéis ahí toda una serie de actividades más, de cosas de educación estadística. Claro que sí. Por También hay un podcast que de hecho hoy inicia, les hago dentro de poco tiempo, a las 12:30. Fuera de Costa Rica tenemos a María Magdalena Gea, que es un diálogo acerca de la didáctica de la estadística y probabilidad con Edwin Chávez de Costa Rica. María Magdalena Gea, que es de la Universidad de Granada. ¿Eso a qué hora es? Ahora dentro de un ratito, ¿no? Sí, dentro de un ratico, 12:30. Estamos aquí son 11:47. Aquí en Costa Rica, dentro de 45 minutos inicia
esa programación especial donde tendremos un videito que tiene que ver del proyecto Reforma a la Educación Matemática en Costa Rica, y después el primer episodio del podcast Datos y Azar en el Ciudadano Actual. Entonces los invito, les hago esa invitación. De nuevo agradecerles a todos los participantes, a Carmen por siempre preparar estas charlas tan interesantes que nos gustaría tener por largo rato de tiempo, pero el tiempo es limitado, pero ha sido muy provechoso. Y muchas gracias. Entonces, hasta luego. Y nos vemos en la programación especial a las 2:30 hora de Costa Rica. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego.